vamos a ver esto que se llama edema agudo de pulmón, que si bien el edema agudo de pulmón es un cuadro cardiogénico, es decir, es la manifestación más grave de la falla cardíaca izquierda, como se manifiesta como un cuadro respiratorio, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Entonces, la intención de verlo ahora, de por qué abordamos este tema de edema agudo de pulmón, es para que ustedes sepan hacer diagnóstico diferencial. Es decir, por qué causa un paciente puede tener falta de aire. ¿Bien? Bueno, ya vamos a estudiar esto, si no se preocupen, ya lo vamos a ver para el cuarto parcial, pero no significa que nosotros ahora para este parcial le vamos a preguntar qué es insuficiencia cardíaca, no, eso queda para después. Somos muy didácticos a la hora de hacer el examen para que ustedes se ubiquen con respecto al temario de cada parcial. Bueno, para que se produzca un edema agudo de pulmón, tiene que haber una falla cardíaca izquierda, ¿sí? Vamos a ver que la falla cardíaca izquierda es el corazón que no funciona como bomba, entonces eso genera éstasis sanguínea. Entonces imagínate como que vos tenés una carreta de un caballo, ¿sí? Un caballo que está traccionando una carreta. El caballo tiene que llevar cierto peso, ¿sí? Supongamos que en este caso el caballo viene a ser la musculatura del corazón y la carreta viene a ser todas las cavidades del corazón. Si vos a esa carreta le vas acumulando peso y el caballo no lo puede llegar a traccionar, ese trabajo se va a ir acumulando, ¿sí? Y hasta que en cierto punto puede hacer que el caballo se caiga, por ejemplo. Ese es un ejemplo eh, teórico, digamos medio alegórico, de lo que pasaría en un corazón que yo le voy generando trabajo. Por ejemplo, si el corazón falla como bomba, es decir, no se contrae lo suficiente, porque puede tener diferentes causas que la vamos a ver después, eso va a generar aumento de lo que viene a ser la presión hidrostática. Recuerden que habíamos visto cuando dimos la clase de edema, aumenta la presión hidrostática y va a ser acumulación de líquido en toda forma, o en forma, mejor dicho, ¿cómo se dice? Retrógrada, es decir, hacia atrás. ¿Y de dónde vendría la sangre? Viene del pulmón. Acuérdense que la sangre, una vez oxigenada, es decir, va del corazón derecho, es decir, el ventrículo derecho, pasa por la arteria pulmonar, se oxigena, hace la hematosis y regresa a través de las venas pulmonares, que son 4, hacia la aurícula izquierda. Si el corazón no es apto, no es capaz de poder bombear la suficiente cantidad de sangre, y la sangre sigue llegando, sigue retornando, eso se va a ir estancando, se va a ir acumulando, va a aumentar la presión hidrostática y posteriormente se va a trasudar a nivel de los capilares. Y va a haber acumulación de líquido a nivel alveolar. Y si el alveolo tiene líquido, no se va a producir hematosis, por lo tanto el paciente va a respirar y va a tener falta de aire, va a tener disnea. ¿Bien? Entonces, cuando las presiones del llenado del ventrículo izquierdo aumentan de forma súbita, ya vamos a ver después por qué pueden aumentar, el líquido plasmático se desplaza, ¿sí? Que es lo que venimos diciendo, desde los capilares pulmonares hacia los espacios intersticiales y hacia los alveolos, y es lo que genera este tipo de cuadro que se llama edema agudo de pulmón. Este es lo que se conoce como edema agudo de pulmón cardiogénico. Ustedes cuando vieron DIS-3 estudiaron que por definición era el edema agudo de pulmón no cardiogénico, que se produce por un aumento en la permeabilidad, es decir, pasaje líquido también a los alveolos, por diferentes causas, ya sea locales o sistémicas, y que genera un cuadro de dificultad respiratoria. Acá hay un cuadro de dificultad respiratoria que es la manifestación clínica por cual viene el paciente, pero se genera porque hay una falla del corazón. ¿Bien? Las causas desencadenantes. Bueno, esto también lo vamos a abordar mucho más adelante para el cuarto parcial, ¿sí? En realidad no falta tanto, es decir, después de rendir este parcial la semana que viene, ya vendríamos con estos temas que siguen. El paciente, ¿por qué puede hacer una falla cardíaca? Puede ser porque haga un infarto. Acuérdense que el infarto aquí se va a producir porque las arterias se tapan, si ese corazón no se irriga, si el músculo no se irriga, hace isquemia, se necrosa y hace el infarto. Puede ser que el paciente ya tenía una insuficiencia cardíaca ya previa y se descompensa. Puede ser que está haciendo una crisis hipertensiva, puede ser que está haciendo una arritmia, o tiene una valvulopatía, si algún problema de las válvulas. O se da en pacientes que hacen sobrecarga de líquidos. ¿En quién se ve esto frecuentemente?
en personas que tienen falla renal crónica, que no pueden eliminar a través de sus riñones todo el líquido que se les administra y generan sobrecarga de líquido, o hay personas que ya tienen una falla cardíaca previa y está internado, se le pasa mucho líquido a nivel endovenoso y después empieza con falta de aire, falta de aire, falta de aire, y la causa es justamente que ha hecho un edema agudo de pulmón por sobrecarga hídrica. Nos ha pasado hace muchos años que había pacientes que recibían sobrehidratación parenteral y que, por ejemplo, no se conocía la función cardíaca previa, eran personas que no se habían estudiado, no se conocían, entonces habían hecho un cuadro de sobrecarga hídrica, edema agudo de pulmón secundario justamente a la hidratación excesiva. Bueno, esto es lo que necesito que les quede con respecto a cómo se manifiesta clínicamente, porque es un diagnóstico diferencial importante. Los pacientes van a hacer disnea extrema, van a estar agitados, ansiosos, van a tener tos productiva y a veces, no siempre, pueden tener el esputo o la expectoración que está un poquito teñida de sangre, un poquito rosada se la ve. Y que haga hemoptisis franca es rarísimo. Casi nunca van a ver un paciente que haga hemoptisis franca, es decir, sangre en el esputo, que esté cursando un edema agudo de pulmón, porque ahí tenemos que pensar en las patologías que dijimos en la clase pasada, acuérdense, cáncer, tuberculosis y bronquiectasias. Cuando nosotros lo vamos a ver, recuerden que es un paciente que está haciendo una falla cardíaca. Si está haciendo una falla cardíaca, está cursando posiblemente con un shock cardiogénico. Entonces, si el corazón no está funcionando adecuadamente, ese paciente va a estar pálido, azulado, cianótico y está sudoroso. Es los signos clásicos que se ven del shock cardiogénico. Nosotros, a la hora de explorar el pulso, que también vamos a explorar lo que es el pulso ya para el siguiente parcial, tienen pulsos rápidos, suele ser filiforme, es débil. Si hay hipertensión, suele pasar que a veces el paciente ingresa con un edema agudo de pulmón hipertensivo. Eso indica que el paciente tiene todavía reserva cardíaca, es decir, su corazón todavía aguanta, hace, digamos, cierta función sistólica conservada, pero si la tensión arterial ya tiene una sistólica alrededor de 100 milímetros de mercurio, ya tenemos que pensar que ese paciente se va a complicar y va a hacer un shock cardiogénico y posible paro o inminente paro cardiorrespiratorio. Cuando nosotros lo vamos a revisar, a la hora de auscultarlo al paciente, vamos a ver que el paciente tiene estertores crepitantes, ¿sí? Estertores finos que pueden estar en la cara anterior o en la cara posterior de los hemitórax, y en algunos casos se puede llegar a auscultar esto, lo que son sibilancias. Por eso este cuadro también recibe el nombre de asma cardíaco. Entonces, chicos, lo que quiero que les quede ahora viendo esto y tocando el examen físico es, ustedes ya han visto neumonía, ustedes ya han visto distrés respiratorio y ustedes han visto esto, lo que es edema agudo de pulmón. Aquí, ¿qué tienen en común estos cuadros? Que hay ocupación alveolar. Si hay ocupación alveolar, yo a la clínica voy a ocultar que el paciente tiene estertores crepitantes, ¿sí? Son estertores que son característicos de la ocupación alveolar. Y a su vez, ¿qué tienen en común estos tres cuadros que hemos visto a lo largo de estas clases? Que los tres generan un shunt. ¿Qué era el shunt? Era el cortocircuito que se producía cuando hay ocupación alveolar. Entonces el alveolo está ocupado, la sangre no se oxigena, viene venosa, y en lugar de volverse por los capilares arteriales oxigenada, vuelve, o mejor dicho, sigue su paso sin oxigenarse y hace un cortocircuito. Y eso es lo que generaría insuficiencia respiratoria en estos pacientes. Entonces sepan que tanto el edema agudo de pulmón, el distrés respiratorio, como la neumonía, la causa de insuficiencia respiratoria es el shunt, ¿ok? Eso es pregunta examen. Puede presentar ritmo de galope, ya vamos a estudiar lo que es esto, pero básicamente oculta la presencia de un R3, R4, además de ocultar el R1, R2, es decir, y es muy característico, la verdad, que se escucha como si fuera un galope de caballo. Y obviamente, si tiene falla derecha, vamos a ver que el paciente está súper ingurgitado, tiene edema de miembros inferiores, porque también está haciendo signos de falla derecha. Entonces, es muy común que veamos esto en estos pacientes. ¿Y por qué van a decir ustedes que tiene falla derecha? Porque la principal causa que produce falla derecha en el corazón del paciente suele ser la falla izquierda previa, no es el corazón pulmonar, ¿ok? Acuérdense de eso, que estos pacientes también pueden tener signos de falla derecha, que nosotros lo vamos a detectar por la presencia de edema, hepatomegalia, ingurgitación yugular, que es lo que charlamos un rato cuando vimos corazón pulmonar. Pero sepan que no siempre la primera causa de falla derecha es el corazón pulmonar, sino que
es la falla izquierda. Ya los vamos a estudiar después cuando veamos insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta de esto, del diagnóstico? Por la clínica. Es súper característico, el paciente viene con falta de aire, disnea, entonces es súper importante evaluarlo, controlarlo. Está con signo de shock, muchas veces llega con edema agudo de pulmón y no está chocado, sino que está hipertenso. Ahí indica que está en una etapa hipertensiva. Súper importante hacer la radiografía de tórax, ya vamos a ver una imagen para que usted tenga una idea. A veces se pide el péptido natriurético atrial o cerebral, o el ProBNP, que acuérdense que se va a elevar en contexto de pacientes con falla cardíaca, lo vamos a ver de nuevo también para el cuarto parcial, así que eso no se preocupen. Y el electrocardiograma, sobre todo en contexto de por qué está haciendo un edema agudo de pulmón. Recuerden que una de las causas del edema agudo de pulmón puede ser el infarto agudo de miocardio, entonces, ¿cómo lo voy a detectar? Con el electrocardiograma. Marcadores cardíacos como son la troponina, la CPK, que esto lo vamos a ver después. Bueno, la radiografía de tórax. Nosotros podemos llegar a detectar esto, el edema septal, que es justamente porque se va acumulando líquido en los espacios intralobulares y forman las famosas líneas de Kerley, que tenemos las líneas A y las líneas B. Las líneas de Kerley, las tipo A, son largas, son finitas y son rectas, se visualizan en los ápices pulmonares y son más fáciles de visualizar en las placas de perfil o lateral. Entonces suelen ser las líneas Kerley un poquito más largas, finas, y suelen verse generalmente en la zona de los ápices. Podemos encontrar por otro lado las líneas B de Kerley, que estas son rectas, cortitas, de 2 centímetros de longitud, y se encuentran principalmente en las partes costodiafragmáticas, es decir, en las partes inferiores. Entonces, podemos llegar a detectar también, o las líneas de Kerley B, que son más cortas, son más gruesas, con respecto a las líneas A, que son muchísimo más largas, y se ven en los ápices, ¿ok? Sepan que nosotros, el principal patrón que detectamos en la radiografía es la redistribución de flujo, es decir, cómo los vasos sanguíneos tienden a irse hasta la periferia y hacia arriba, formando las líneas A de Kerley. Entonces, vamos a observar esa redistribución de flujo, cómo ambos parénquimas están ocupados. Esto se ve así en la placa, pero yo si le hago una tomografía, el pulmón está limpio, no tiene nada del pulmón. Pero sí se ve que los vasos sanguíneos están bastante extensos. Entonces, nos ha pasado muchas veces en el hospital que a veces el paciente llega por disnea, se presenta como si fuera un cuadro de neumonía, de asma, entonces ahí se empiezan a pelear el terapista con el cardiólogo de no, no es mío, es tuyo, no, si no tiene insuficiencia cardíaca, no, tiene neumonía. Entonces le hacen una tomografía al paciente, si no tiene neumonía, es todo cardíaco y se lo lleva el cardiólogo a internar en la UCO. Pero suele ser la circunstancia de que a veces los médicos se pelean por ver dónde se va a internar ese paciente y dónde es el mejor lugar o adecuado para que pueda ser tratado. Bueno, a estos pacientes hay que administrarles oxígeno, ¿sí? Como están sobrecargados se les da diuréticos, a veces se hacen vasodilatadores, sobre todo si no está hipotenso. Morfina ayuda como un efecto también vasodilatador y también calma la ansiedad del paciente. Y muchas veces tenemos que asistirlo con ventilación mecánica. Y súper importante tratar la causa de base. Si el paciente se está infartando, si es un infarto con elevación del ST, que ya lo vamos a ver después, tiene que pasar hemodinamia sí o sí, porque si no, se edema agudo de pulmón y esa falla cardíaca no se va a resolver. Entonces, muchos de estos pacientes se los asiste con BNI, es decir, con lo que viene a ser proceso de ventilación no invasiva, que esto estará el kinesiólogo, ¿sí? El kinesiólogo en una unidad de servicios críticos, el que coloca justamente los dispositivos de BNI, aquí falta obviamente que enchufen la tubuladura, etc. Y bueno, esta es una imagen de un seteo de un respirador. Yo estuve buscando para buscar el programa BNI y nunca me avivé tampoco a sacarle una foto en el internado, pero sepan, acá en realidad el paciente está controlado por volumen control, es decir, es un paciente que está anestesiado. Los pacientes que reciben BNI están despiertos, están lúcidos, porque sobre todo los de POC y los que hacen edema agudo de pulmón, se los trata no de dormir, no de ventilar, a menos que esté chocado con requerimientos inotrópicos, pero muchas veces se lo asiste con presión de soporte o, mejor dicho, con ventilación no invasiva para que esté despierto, lúcido, y se lo asiste ventilatoriamente hasta que se recupere y lo logremos descargar un poquito de la sobrecarga de líquidos. ¿Y yo por qué les quería mostrar esta imagen? Bueno,
Acá, lamentablemente, no conseguí la imagen de un seteo que sea en ventilación no invasiva. Acá está en volumen control. Pero lo que sí seteamos, en los pacientes que están en BNI, seteamos lo que es la FiO2, que es el porcentaje de oxígeno que se administra. Se le setea la PIP, que es la presión de fin de expiración. Se le puede setear también la frecuencia respiratoria. Se le puede setear también la presión que se le administra al paciente, que en este caso es el volumen, pero podemos llegar a setear lo que es la presión que se le administra al paciente. Y obviamente, para que un paciente utilice BNI, se tiene que adaptar. Se tiene que, digamos, estar tranquilo. A veces se lo medica con alguna benzodiazepina o un opiáceo para que pueda estar tranquilo, que se adapte a la máscara. Eh, los arneses tienen que estar bien ajustados para que no haya fugas, porque a veces las interfaces, que son las máscaras, pueden llegar a haber fuga en las interfaces y ahí se pierde la presión que está todo seteado en el respirador y no suele ser suficiente para el tratamiento. Entonces, si el paciente no se adapta o si el paciente demuestra su negativa de poder utilizar el ABNI porque no se adapta, porque no le gusta, o etcétera, muchas veces ahí sí es criterio para dormirlo y hacer ventilación invasiva. Pero sepan que el principal recurso de ventilación de este tipo de pacientes es la ventilación no invasiva. Bueno, la importancia de la administración, el hecho de haber brindado este tema, es que usted tiene que hacer diagnóstico diferencial, porque muchas veces los pacientes de EPOC, que un EPOC exacerbado o un EPOC reagudizado, puede simular este cuadro, un edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque el EPOC, por su cuadro de corazón pulmonar crónico, ya tiene una ingurgitación yugular, ya tiene un cuadro, digamos, de hipertensión pulmonar, entonces clínicamente se va a parecer mucho. Entonces, tenemos que tratar de diferenciar un EPOC agudizado de un edema agudo de pulmón. Entonces, el edema agudo de pulmón puede ser síntoma de presentación en pacientes que no tengan antecedentes de cardiopatía, pero los pacientes con antecedentes de EPOC, los que son EPOC con síntomas graves, suelen tener antecedentes de tener justamente esta patología, es decir, son antecedentes tabaquistas, etc. Entonces, a estos pacientes, los que tienen EPOC, se les suele medir lo que es el ProBNP, que sobre todo va a aumentar en el edema agudo de pulmón, y es normal en aquellos que tienen EPOC. Entonces, suele ser muy útil para hacer el diagnóstico diferencial, porque muchas veces nos ha pasado en el hospital que ingresa un EPOC ya agudizado y que se presenta a veces con reales crepitantes, se puede presentar a veces también, porque lo que puede agudizar un EPOC puede ser una neumonía, entonces va a tener reales crepitantes. Y el EPOC, como es un patrón obstructivo, puede tener sibilancias, que en este caso el asma cardíaco, el edema agudo de pulmón, también puede tener sibilancia. Entonces son cuadros que son muy parecidos a la clínica, por eso les puse esta diapositiva. Que sepan de que imagínense si a veces a los médicos les cuesta diagnosticar esto, ustedes que no han abordado la práctica, les va a costar también a veces comprender un poquito. Pero entiendan que lo que les quiero dejar es que este cuadro del edema agudo de pulmón es debido a una falla ventricular izquierda y que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías como ser un EPOC agudizado o una neumonía o un distrés respiratorio. Obviamente solicitar el electrocardiograma y enzimas cardíacas si pensamos que estamos ante un posible contexto de un infarto agudo miocardio, y los gases en sangre, tanto en uno como en otro paciente, pueden presentar hipoxemia. Nada más que el EPOC también, como suele cursar con hipoventilación, muchas veces suele cursar con hipercapnia, y eso ayudaría más a hacer el diagnóstico diferencial. Muy bien, chicos, eso es todo. ¿Dudas con respecto a esto? Bueno, ya le vamos a estar pasando los detalles con respecto al examen. Lo más seguro que va a ser el día viernes, que es el día y la hora que ya propuso ya la facultad, que eso nos mandan de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a subir las clases para que las tengan a mano, y algunos detalles, por ejemplo, algunos PDF que les puedan ser útiles con respecto a algunos de los temas, ¿sí? Profe, ¿el viernes a qué hora? Lo más seguro a las 11, que hacemos el examen a las 11. Cualquier cosita les vamos a estar avisando y confirmamos el horario. Bueno, chicos, les deseo buen fin de semana, muchos éxitos para el examen y espero que les vaya muy bien a todos. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao.
Muy bien. Nos vemos.